Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. En la columna de esta semana lo que hago es pensar en la intelectualidad latinoamericana en particular, y trato de promover un mapa en el cual uno puede ubicar a cada intelectual que se le venga a la cabeza, ¿no? Y creo que es una buena forma de pensar las ideas que se generan en la región y qué atributos tienen. Recuerden que pueden leer la columna en la revista Forbes o en el diario El Colombiano. La columna de esta semana se titula El mapa de la intelectualidad latinoamericana y dice lo siguiente: nadie aprende a ser un intelectual público en la universidad. No existe un programa académico que enseñe a generar ideas valiosas para la opinión pública, ni a entender el mercado en el que esas ideas compiten. Por eso, hoy quiero ofrecer una herramienta que pueda ayudar a orientar ese aprendizaje. Y si yo creara un programa que formara intelectuales públicos, empezaría por presentar esta herramienta. Se trata de un mapa de los generadores de ideas latinoamericanos. Este mapa se compone de tres grandes dimensiones que permiten ubicar a casi cualquier intelectual de la región. La forma en la que les recomiendo pensar estas dimensiones es como una línea recta. Ahora les voy a mostrar un gráfico, una línea recta con dos extremos, ¿sí? O sea, con fin, ¿no? Que tiene un comienzo y un fin, no. Los extremos, una recta. La primera dimensión es la cultural y artística. Aquí se ubican quienes reflexionan sobre la sociedad al margen del mercado y del Estado, ¿no? Todo lo que hacemos no tiene que ver con el mercado o el Estado, estrictamente hablando. Es el territorio clásico del intelectual estereotípico, el del cuello tortuga, el que va a las ferias del libro, el que va ahí a los festivales de cine arte, ese tipo de criatura. En un extremo de esa dimensión, recuerden, esto es una línea recta, uno tiene a quienes exploran los aspectos narrativos y simbólicos de la realidad, que revela el lenguaje sobre el mundo en el que vivimos, que caracteriza nuestra imaginación colectiva, porque se expresa de esta y no de otra manera esa imaginación colectiva. Ese es el tipo de preguntas que absorben a quienes están en esa esquina, ¿sí? Y ahí yo ubicaría gente como Pablo Illanes, que es un guionista y crítico literario y de cine, ensayistas como Beatriz Arlo, novelistas como Juan Gabriel Vázquez y Samantha Schweblin. Aquí voy a dar nombres que se me vienen a la cabeza, hay muchos que habría podido poner en vez de ellos, en fin, que nadie se toma esto personal, sí. Algunos de ellos son amigos míos, y algunos amigos míos no aparecen aquí, en fin, entonces no hay nada personal. Eso es en un extremo, ¿no? Estamos en la primera dimensión, es sobre asuntos culturales y artísticos. En un extremo está la gente que piensa la parte ficcional del mundo, si uno quiere. En el otro extremo, uno tiene a quienes analizan la dimensión no ficcional de la vida social, quienes piensan cosas como por qué ciertos temas dominan la conversación pública mientras otros permanecen invisibles, quiénes tienen voz y por qué implicaciones morales tienen los discursos que acogemos. Y en este rincón, en ese otro extremo de esta dimensión, estarían antropólogos como Arturo Escobar, filósofos como María Pía Lara o periodistas como Leila Guerriero, ¿sí? Entonces esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es aquella sobre política y políticas públicas. Es el espacio de quienes piensan la acción colectiva y el funcionamiento del Estado. En un extremo está la conversación sobre la política en sentido estricto. Entonces piensen en cosas como las discusiones sobre las luchas por el poder, la descripción de las estrategias electorales, la reflexión sobre las tensiones ideológicas. Allí solemos encontrar a normalmente exfuncionarios públicos, diplomáticos, politólogos, personas como Jorge Castañeda o Marta Lagos, ¿no? Ahí se está hablando es de la política, qué está pasando en la esfera política. Ese es un extremo de esa dimensión. En el otro extremo que tiene uno tiene el análisis técnico, si quiere, de las políticas públicas. Por ejemplo, la evaluación del impacto y los costos de los programas sociales, el debate sobre la regulación urbana, la discusión sobre los modelos de seguridad social, ¿no? Es el quehacer de la política pública, ¿no? ¿Qué tan bien hecha está? ¿Cómo se podría hacer mejor? ¿Cuáles son los impactos? Esa es toda una serie de conversaciones distintas, en cierta medida, a lo que es la búsqueda del poder.
Y buena parte de este espacio está poblado por economistas y otros científicos sociales aplicados. Nombres como los de Ricardo Hausmann o Nora Lustig estarían en ese extremo, ¿no? Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión es la económica y empresarial. Esta esfera concentra la discusión sobre la generación de riqueza y el funcionamiento de los mercados. Y ahí en un extremo encontramos a los economistas que analizan los agregados macro, como lo hacen por ejemplo Santiago Levy o Eduardo Lora, que estudian la productividad, el desempleo, el comercio internacional, los temas tradicionalmente de la macroeconomía. En el otro extremo están quienes comentan la dinámica empresarial. Allí, además de los tradicionales analistas sectoriales, los que son expertos en energía y petróleo, en banca, en comercio, etc., está también la creciente comunidad de comentaristas digitales sobre emprendimiento y finanzas personales. Oso Traba y Daniel Bilbao son los primeros nombres que recuerdo al pensar en ese extremo, ¿no? De nuevo, en un rato quiero hablarles sobre la identidad de estas personas, ¿no? Y qué tanto encajan en lo que uno entiende como un intelectual. Sobre eso voy a hablar ahora, pero esas son las tres dimensiones: cultural, artística, política y ciencia política, y económica y empresarial. Ahora bien, estas tres dimensiones se entrecruzan. La mayoría de los generadores de ideas se concentran en un punto específico de una dimensión. Allí tienen una audiencia especializada y son entonces pensadores de nicho, ¿no? Entonces están en una parte de esa dimensión, pero de nuevo esas dimensiones se entrecruzan y no son pocos los que entonces fluyen cómodamente a lo largo de esa dimensión. Entonces hay macroeconomistas que hablan sobre políticas, sobre empresas, por ejemplo, ¿no? Sobre la dinámica de sectores en particular o sobre emprendimiento. Y en política hay mucha gente que habla, por ejemplo, de cómo se implementan las políticas públicas. De nuevo, fluyen en esa dimensión. Sin embargo, hay muchos que, además de eso, pasan de una dimensión a otra. Entonces, muchos macroeconomistas, por ejemplo, suelen intervenir en debates de política pública. Entonces, están en la tercera y en la segunda dimensión. Y es usual que comentaristas culturales, por ejemplo, reflexionen sobre la coyuntura política, ¿no? Y piensen sobre la simbología de los proyectos políticos, en fin. Entonces, están también en esa segunda dimensión y en la primera. Lo que sí es raro es encontrar a grandes generalistas que transiten con naturalidad todo el espacio, ¿no? Las tres dimensiones. Entre los pocos que se me vienen a la cabeza está Vargas Llosa, por ejemplo, quien opinaba con igual soltura sobre literatura, política y economía, un verdadero virtuoso, ¿no? Finalmente, a las anteriores cabe añadir una cuarta dimensión: el alcance geográfico. Pese a sus profundas similitudes, América Latina sigue fragmentada en sus conversaciones. La mayoría de los intelectuales se concentran en debates nacionales y son pocos quienes logran hablarle a la región entera. Vargas Llosa, de nuevo, y hay figuras como Moisés Naim o Jaime Bailey son ejemplos de intelectuales con audiencias verdaderamente regionales, latinoamericanas, pero de nuevo no son muchos estos tipos de personajes. Bueno, yo creo que la pregunta que queda es entonces, ¿para qué sirve esta reflexión? Y déjenme tratar de sugerir que es útil. Porque como todo mapa, lo que pretende es ofrecer una guía para navegar un espacio. Este es el espacio de la discusión sobre las ideas. Y entonces, por un lado, ayuda a los intelectuales y al resto de quienes trabajan en la industria, la generación y difusión de ideas. Entonces piensen en editoriales, medios, centros de pensamiento, gente que se dedica a generar y difundir ideas. A ellos les ayuda a identificar su lugar en ese espacio y a proyectar su influencia en la dirección que quieren, ¿no? Pero también les sirve al resto de nosotros que somos consumidores de ideas, no solo a los productores de ideas, sino a aquellos que consumimos ideas, que somos la mayoría de nosotros. Nos recuerda que no existe una sola manera de pensar América Latina y yo creo que ser conscientes de la amplitud de este espacio puede llevarnos a buscar voces distintas y enriquecer nuestra visión de la región. Entonces yo creo que eso es útil. Esa es la columna y hay dos cosas grandes sobre las que quería hablar esta vez. Por un lado, quiero explicar mejor el modelo de estas tres dimensiones. Pero antes de eso, quiero hablar más sobre la definición de intelectual. Y ya puedo imaginarme a mucha gente estando molesta porque pongo influencers en
o gente que es muy activa en redes sociales, quizá a ellos tampoco les guste que sean llamados como influencers, dentro de la categoría de intelectuales. Y yo creo que ese es completamente el caso. Es decir, si uno piensa en el término como alguien que participa activamente en la generación y discusión de ideas, eso no tiene que tener más atributos de clase que son los que yo siento suelen venir con lo que se piensa que es un intelectual. Un intelectual, de nuevo, siento yo, es todo aquel que genera ideas activamente en la opinión pública que tienen algo de influencia. No tiene que ver con la clase social, con el nivel educativo, con los espacios que frecuente, con la forma en la que, o el medio en el que comunique sus ideas. Entonces, claro, si uno piensa en la Europa del Enlightenment, de la Ilustración, pues la mayoría de intelectuales sí lucían un poco eso, ¿no? Como clase media alta, que altamente educados literatos, en el sentido en que tenían como alta alfabetismo, pero porque eran las condiciones tecnológicas de la generación y transmisión de conocimiento que se hacía en texto, ¿no? O sea, a través de libros y cartas, y, ¿no? Pues en las condiciones actuales tecnológicas, donde buena parte de la información y las ideas son generadas con teléfonos, en video, en audio, con memes incluso, es un espacio mucho más democrático y hay muchos menos elementos para pensar que un intelectual es entonces eso, que es alguien de clase media alta que se dedica a pensar el mundo y a contemplar las artes. No, es todo aquel que genera ideas y hay mucha gente que entonces es tremendamente influyente e interesante en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y que pone posts, no escribe papers académicos, no escribe libros, no escribe columnas de prensa, escribe posts en LinkedIn, sí, o en Twitter, o en redes sociales en general, o en canales de streaming, dice cosas interesantes, o no importa, el medio no importa. Lo que hay, lo que yo quiero tratar de comunicar, y eso creo que es parte de la contribución de lo que estoy tratando de decir con esta columna, es, mire, hay un espacio de las ideas que está caracterizado por el contenido de las ideas. Y la gente interesada en consumir esas ideas le presta atención a eso. No le presta atención tanto a cómo llegan esas ideas, sino qué son esas ideas. Y eso es tremendamente diverso, ¿no? Es un espacio muy diverso con gente de diferentes profesiones. Y si alguien quiere ser exitoso en ese espacio, tiene que aceptar eso. Y yo quiero estar haciendo un favor a la gente diciendo, mire, deje atrás sus prejuicios y entienda que el espacio de discusión de ideas es este. No tiene nada que ver con los credenciales que usted tenga, con cómo se vista, con dónde trabaje. Hay un espacio en buena medida altamente competitivo de discusión de ideas, ¿sí? Y entonces, muchas de estas personas que muchos de ustedes no considerarán como intelectuales, yo creo que tienen que llamarse intelectuales. Esa es la primera cosa grande que quería decir. La segunda es hablar entonces más sobre este modelo de 3 dimensiones. Y en mi tablero, afortunadamente estoy aquí en mi oficina donde tengo un tablero para mostrarles esto, ya me voy a parar a mostrarles. Pero de nuevo, quiero que piensen esto como un espacio y hay varias formas de pensar esto. Lo que tengo en el tablero tiene 2 dimensiones para facilitar la cosa, pero no puede pensarlo como algo de 3 dimensiones, ¿no? Como un volumen. Y quiero tratar de argumentar por qué los extremos que escojo de cada recta son los apropiados. Entonces, en la cuestión cultural, simbólica, yo siento que la gran tensión está entre, o la gran separación, si uno quiere, está entre quienes piensan el elemento estrictamente real, no ficcional del mundo, y están entonces hablando con la gente, están viendo qué está pasando en la sociedad, versus aquellos que están contemplando las ideas y el potencial ficcional de la cabeza humana, ¿no? Entonces, hay cosas tremendamente poderosas y ideas tremendamente poderosas que emergen de la ficción, de novelas o de películas o de series que canalizan y nos dicen cosas fundamentales de quiénes somos como seres humanos, pero son ficcionales, no son la realidad. Son útiles para pensar la realidad, pero no son la realidad. Y ese tipo de gente suele ser, la gente que piensa ese tipo de cosas, suele ser distinta a la gente que piensa la parte no ficcional, ¿no?
Los segundos suelen tener trayectorias mucho más academicistas, mucho más cercanas al método científico y suelen hacer encuestas, entrevistas. Eso es distinto al tipo de epistemología, los que están en el extremo ficcional, mucho más cercanos a la literatura, a las artes, donde el método científico no es exactamente la forma de aproximarse al entendimiento del mundo. Y entonces son visiones algo distintas del mundo y por eso yo creo que y uno puede estar en la mitad de esos caminos. De nuevo, hay algo de fluidez en esa dimensión, pero son comunidades estructuralmente distintas, siento yo, ¿no? Esa es la primera. La segunda es la política y las políticas públicas, que ahí de nuevo es una gran dimensión. Se está hablando sobre las decisiones colectivas, sobre el Estado, pero una cosa es cómo se configura el Estado y cómo toda la conversación sobre política. Y otra distinta es cómo opera el Estado y cómo hace lo que diariamente tiene que hacer el Estado en términos de lograr sus objetivos como administrador o como regulador o demás. Y también son aproximaciones distintas las que tiene la gente para pensar cada una de esas cosas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los buenos comentaristas políticos, mucho de lo que ellos tienen son grandes, muy buenas conexiones, están muy bien dateados, tienen los amigos correctos, se saben todos los chismes, les contaron esta historia aquí, esta historia allá, tienen además una gran sensibilidad para leer las preferencias, las intenciones y el comportamiento de los actores políticos, para reconocer sus comportamientos estratégicos. Y esas son habilidades muy distintas a la gente que es muy buena pensando la política pública, ¿no? Que es una buena política pública, cuánta gente puede impactar. Esos son, además, y conectados con, y ahora les voy a mostrar en la imagen de atrás las esquinas donde se conectan, porque estas dimensiones entonces tienen unos puntos más cercanos que otros, donde el método científico es más importante, ¿no? Entonces, la gente que evalúa políticas públicas, entonces que usa datos sistemáticos para ver, bueno, ¿quién se está beneficiando de esta política? ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto? Y si hace evaluaciones de impacto y piensa causalmente y usa econometría, o usa encuestas para preguntarle a la gente, o usa entrevistas para hablar sistemáticamente con la gente. Es una epistemología distinta y es una comunidad distinta la que está pensando eso. De nuevo, esto hace parte de una gran conversación quizá, pero son espacios y perspectivas distintas y en general, de nuevo, hay algo de fluidez en esta dimensión, pero la gente suele estar en ciertos puntos de esa dimensión. Y finalmente está la tercera, que es sobre economía y empresas. Esta es con la que estoy más familiarizado. Y, y en un lado están los que piensan la economía, y este es la tradicionalidad del economista público, ¿no? Milton Friedman, o en Latinoamérica, sí, gente como Mauricio Cárdenas fue alguien que no mencioné ahí, pero es gente que está pensando en la economía, ¿no? Cómo la economía de un país funciona bien y está pensando en esos grandes temas económicos. Esa gente es muy distinta a la gente que está hablando y pensando en, uno podría llamar, aunque eso no muy precisamente, la microeconomía, ¿no? Y es la economía en el suelo, ¿no? La economía en la realidad. Y es qué está pasando con las empresas. Y es la gente que sabe sobre emprendimiento, sobre finanzas. Es la gente que sabe sobre qué está pasando en el sector X y en el sector Y. Y son habilidades también muy distintas las que hay en uno y en otro, ¿no? La forma en la que uno entiende, ambos en estos casos, esta es una dimensión muy cuantitativa, muy de datos, muy de pensar sistemáticamente la evidencia, pero el nivel de enfoque en los detalles es muy distinto, ¿no? Entonces, a mí me encanta hablar con líderes empresariales y expertos en sectores particulares porque le hablan a uno de los sectores con una riqueza contextual impresionante, ¿no? Y entonces le dicen exactamente en qué consiste el negocio de la compañía, de las compañías en ese sector, donde realmente está el valor que generan. Y eso es algo muy distinto al que ve la economía desde arriba como un todo. Entonces, de nuevo, son comunidades distintas. En el lado de la parte sectorial, empresarial, hay muchos menos académicos, ahí hay muchos
practicantes, gente con mucha experiencia en los sectores, con experiencia directiva en compañías y crecientemente, y esta es una comunidad muy interesante, está toda esta comunidad de influencers en finanzas personales, en emprendimiento, que hay mucho de eso que es ruido, ¿no? Pero, y aspiracional, y hay algo además como de mucha estafa en ese mundo, de gente que le vende cursos y, y todos estos gurús financieros. Yo he escrito sobre los gurús financieros y cómo le prometen a la gente cómo hacer plata es fácil, y yo estoy muy en contra de eso. Pero en esa comunidad hay mucha gente decente que genera contenido muy interesante sobre cómo familias y personas normales pueden mejorar sus finanzas o pueden involucrarse en y aprender simplemente de inversiones. Por ejemplo, hay mucho de eso en finca raíz, por ejemplo. Pero hay también mucha gente que describe lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento. Y eso tiene, digamos, a mi sorpresa, una audiencia muy grande y es muy, muy interesante. Entonces, bueno, esas son como las tres grandes dimensiones. Espero que entiendan como por qué trato de poner en polos opuestos cada una de estas diferentes comunidades, porque siento que son estructuralmente distintas, pero hablan sobre la misma cosa en general, ¿no? Lo que quiero hacer ya, y voy a irme al tablero y espero que esto salga bien en la edición, es tratar de que reconozcan cómo esto se puede encontrar y cómo se puede, en teoría, la gente mover en el espacio, pero es relativamente extraño. Entonces, lo que espero que logren ver es como aquí tengo el eje uno, la dimensión uno, esta es la dimensión 2, esta es la cultural artística, aquí está un extremo la ficción y la no ficción, aquí está la política, esta es estrictamente la política, estas son las políticas, y aquí tiene uno la tercera dimensión, la economía, y en este extremo está la empresa, ¿no? Y hay unas dimensiones que se acercan más, entonces el extremo de la política y la ficción, yo creo que son muy cercanos, entonces mucha de la gente que habla sobre cómo llegar al poder y cómo controlar las masas, mucho de lo que hace es en reconocer propiamente las narrativas y la imaginación de la gente. Mucho de eso no es exactamente real, pero entender bien cómo funciona la política exige más entender cómo la gente tiene eh, definidas las expectativas, así no sean reales, que con entender la realidad misma. Entonces, en ese sentido, esta esquina es bastante fluida, siento yo. Entonces, eso se vio, por ejemplo, con mucha claridad en el contexto colombiano en las últimas elecciones, donde los artistas tuvieron un rol muy grande tratando de vender una narrativa de una refundación de el país, y los políticos estaban ahí, los comentaristas políticos estaban hablando de ese tipo de cosas, ¿sí? Y en Estados Unidos, ni qué decir, con la explosión de los influencers conservadores y demás. Podría hablar mucho más sobre eso. Pero quiero que noten algo parecido, no podría pensarlo en la esquina de las políticas públicas y las empresas, ¿no? Entonces, ese es un espacio donde uno tiene personas pensando muy granularmente el mundo, ¿no? Pensando en intervenciones específicas. ¿Qué pasa cuando se usan recursos de cierta manera para, sea generar retornos a una empresa o retornos sociales? Y esas son conversaciones muy parecidas, ¿no? Cómo se genera valor, sea públicamente o cómo se genera valor privadamente. Y esa también hay afinidad en esa esquina entonces también. Y finalmente yo creo que esta última esquina acá donde está la gente que culturalmente piensa el mundo, pero está en la esfera no ficcional, se parece en muchos sentidos a los que están pensando la economía, ¿no? Y en ese sentido es la gente más dentro de lo que uno llamaría las ciencias sociales tradicionales. Y lo que suele pasar entonces es que los intelectuales están en alguna de esas esquinas o en coordenadas muy específicas, ¿no? Pero la gran densidad de los intelectuales siento yo que están en esas esquinas. Muy pocos se mueven fluidamente por ese espacio. Y yo hablo ahí de gente como Vargas Llosa, por ejemplo. ¿Y por qué es? Porque simplemente es difícil, ¿no? Las limitaciones sobre la experticia y el conocimiento sobre distintas cosas es difícil de simplemente hacer compatible, de cultivar y demás. Y por cierto, les recomiendo mi última columna sobre el diletantismo, pero que es una reflexión un poco más general sobre el generalismo y la construcción de un perfil de ese estilo. Pero eso es difícil.
Entonces no hay muchos intelectuales que puedan hacer eso y, y me parece muy interesante tratar de pensar quiénes sí, quiénes no y demás. Y quiero decir una última cosa, y es a propósito de esa cuarta dimensión sobre la que paso rápidamente, y es el alcance geográfico. Y yo creo que es importante porque yo creo que años atrás había una comunidad más integrada, una audiencia más integrada de ideas latinoamericanas, se me fue el marcador. Y eso, y entonces estoy pensando en los 60, 70, incluso el boom latinoamericano tuvo mucho de eso, ¿no? Hubo algo de, hay un espacio regional de oferta de ideas, mucho de eso en una esquina específica, en esa esquina ficcional y de la política, pero tenía una audiencia general. Los del boom latinoamericano le hablaban a toda la región y toda la región consumía esa producción. Eso se ha ido erosionando, no sé en qué momento empezó a pasar, pero ciertamente hoy yo creo que hay un mercado mucho más fraccionado, quizás sea más rico, ¿no? Porque localmente hay muchas más voces, posiblemente más sofisticadas, más diversas, pero ciertamente menos regionales. Y, y yo creo que hay mucho potencial ahí, yo creo que hay mucho potencial yo creo que hay una demanda latente de voces latinoamericanas. Y yo creo que hay mucho que hacer para pensar la región ampliamente como algo común, integrado, que no tenga que ver con esa esquina de lo político y lo ficcional, ¿no? Latinoamérica no es solo esta región de realismo mágico, oprimida, del sur global. No, en Latinoamérica hay historias interesantísimas, por ejemplo, sobre innovación y emprendimiento, ¿no? Hay historias interesantísimas sobre dinámica macro, ¿no? Por ejemplo, la reducción la, de la inestabilidad macro en Latinoamérica es una cosa extraordinaria sobre la que se debería hablar más, ¿no? Como en la región se acabaron las hiperinflaciones, excepto pues por el caso de Venezuela, por cierto. Cómo la región se deshizo de eso. O cómo la región desarrolló líneas específicas de mucho potencial exportador, o cómo cierto tipo de políticas públicas, como las transferencias monetarias, exitosamente se implementaron a lo largo de toda la región, ¿no? No son historias locales y se suelen presentar como historias locales en conversaciones nacionales. Entonces, eso es algo que yo considero importante. No sé muy bien cómo se dinamiza esa oferta, no sé si vaya a pasar, si puedo pronosticar que va a dinamizarse, pero yo siento que el potencial está ahí y me alegraría mucho sentir más de eso pasando, ¿no? Que hablemos más sobre Latinoamérica como lo que es una región con muchas dimensiones en las que está articulada y que no hay que verla únicamente como es una región que ha sufrido la opresión y que tiene estos grandes talentos para tener imaginación y pensar el mundo. Y con eso voy a terminar. Me gustará oír qué piensan sobre esto, me gustará pensar en qué formas cambiaría mi modelo de este espacio, mapa intelectual, y me gustará saber qué aplican esta idea y que ojalá me den crédito por ella. Y recuerden que como siempre nos vemos en 15 días.